Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, familia de Dios, y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido una vez más estar reunidos aquí en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la lluvia temprana y tardía, entendiendo y viviendo los tiempos proféticamente. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Amén. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas. También le pedimos que se suscriban a su página de Facebook y que lo apoyen en su ministerio. Amén. Bienvenido, hermano Estuardo. Ya puede comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos estar en este servicio, ¿verdad? Que ha sido de bendición para nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio que siento que es necesario para este tiempo en el que estamos, ¿verdad? Viviendo, entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre que estás en el cielo, gracias por un día más que nos has regalado, y por tus bendiciones, por tu palabra. Suplicamos, Señor, que vengas y derrames tu bendición, tu palabra sobre nuestras vidas y que puedas edificarnos, consolarnos y exhortarnos en esta hora. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, como vimos el tema, ¿verdad? De la lluvia temprana y la lluvia tardía, es un tema maravilloso. Creo que vamos a hablar un poco de agricultura, ¿verdad? Un poco de agricultura. Eh, Trayéndolo a nuestra vida como una enseñanza espiritual, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta qué clase de tierra es, ¿verdad? Cómo está su tierra, cómo está su vida. Si está seca, si está húmeda, si está con temperatura correcta, etcétera. Vamos a ver eso, porque el Señor ahorita está derramando un espíritu de gracia y oración sobre este ministerio. Lo ha podido notar, lo ha podido sentir, y el Señor está empezando a derramar. El problema está en cómo está usted, ¿verdad? Si tiene eh, su vida pues con las condiciones adecuadas para recibir esa lluvia. Entonces, para empezar vamos a ir a Levítico. Vamos a dar una breve introducción en Levítico, amados hermanos. Gloria al Señor. Amén. Levítico capítulo 2 es lo que vamos a estar viendo ahorita, en los primeros versículos. Ya hemos visto en estudios anteriores sobre la oración, ¿verdad? El incienso. Ya vimos también sobre el aceite, ¿verdad? Cómo se produce el aceite, la unción, lo cual no vamos a tocar hoy, tal vez solo algunos puntos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 2 de Levítico, lo que se habla es una ofrenda de harina, de flor de harina. En otras versiones se le conoce como ofrenda de cereales, ofrenda de granos, o ofrenda de manjares, ¿verdad? O sea, hay distintos nombres que se le puede dar, pero la escritura le llama ofrenda de flor de harina. Para que pueda llegar a ser una harina fina, tiene un proceso muy maravilloso, ¿verdad? Para que pueda hacerse o ofrecerse en el altar al Señor. Entonces, miren lo que dice el versículo de 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto nos habla del glorioso eh, arrebatamiento donde seremos transformados, ¿verdad? Ahorita somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? Entonces, vamos tras esa meta, ¿verdad? Vamos tras ese objetivo. Entonces, dice la escritura acá, en Romanos capítulo 3, 23, ¿verdad? Tenga en cuenta este pasaje. Antes de leer esto, podemos ir a Levítico capítulo 2, versículo 1. Dice la escritura, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, la ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Entonces vemos en el versículo 1 cómo es esa flor de harina, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene? O sea, esa flor de harina contiene aceite y contiene incienso. Todo eso ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué es lo que compone el incienso? ¿Verdad? Lo compone aproximadamente 5 elementos necesarios: el estacte, uña aromática, ¿verdad? Son elementos que nuestra oración debe contener. Porque recuerde que la escritura dice que si estamos en una condición mal, aún nuestras oraciones dice que serán aborrecibles o serán abominables ante Dios, ¿verdad? O sea que no siempre tu oración va a ser aceptada delante de Dios, dependiendo de cómo esté tu condición, ¿verdad? Delante de Él. Si estás viviendo lo mejor posible para Él rectamente, puedes orar y Dios te va a aceptar tus oraciones, pero si no, dice que va a ser abominable aún esa oración que tú haces, ¿verdad? Y que yo hago también, ¿verdad? Entonces, amado hermano, en esta ofrenda de flor de harina, es la figura, amado hermano, de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él es el único ser humano, porque Él se hizo hombre, ¿verdad? Él fue el único y será el único ser humano normal que caminó dentro de este mundo, ¿verdad? Porque nosotros no somos así. Mire lo que dice acá: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Ahora enfoquémonos en estos versículos 10 y 12. Como está escrito, dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, estos pasajes nos evidencian la condición humana que tenemos, ¿verdad? No es una condición buena, ¿verdad? Estamos en este cuerpo corruptible, ¿verdad? Lleno de pecado, el cual, pues, esos apetitos carnales surgen, ¿verdad? Y la única manera es matar la carne, ¿verdad? La única manera de afrontar los deseos de la carne es matarlo, ¿verdad? Matar cada deseo, exterminarlo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y los alcancé hasta aniquilarlos, dice la escritura, ¿verdad? O sea, nosotros debemos perseguir a nuestro enemigo, que es la carne, y alcanzarlo y hasta aniquilarlo. No podemos resistir, no podemos enfrentar el pecado con nuestras propias fuerzas, porque vamos a perecer. Entonces es matarlo, ¿verdad? Y como vimos en un estudio anterior, el examen que Dios nos hace en nuestra condición humana es este pasaje: sepulcro abierto de su garganta, ¿verdad? Vimos un estudio sobre la lepra, me acuerdo, ¿verdad? Que hablamos de que el Señor nos va a examinar ahorita, ¿verdad? Y volvemos a repasar este pasaje. Cuando el médico de médicos, que es nuestro Señor, viene y ahorita te va a chequear tu garganta, ¿qué es lo que va a ver? ¿Verdad? Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición de nuestra humanidad, ¿ves? Cuando el Señor nos viene a chequear,
y nos hace ese examen, digámoslo, examen médico, encuentra todas estas infecciones que pueden haber, ¿verdad? La única manera de librarnos de estas infecciones es participar, ¿verdad? De la comunión con Dios, de un compañerismo. Y eso es lo que vamos a ver acá. Gloria al Señor. Eh, lo impresionante de este pasaje es cómo Dios declara que la condición del hombre es que los caminos o sendas de paz no han conocido. Por eso usted ve grandes conflictos alrededor del mundo, guerras, de divisiones, ¿verdad? Pleitos, iras, amarguras. ¿Por qué? Porque el hombre no conoce los caminos de paz, tiene que aprender a andar en esos caminos de paz. Y la única manera es andar en su palabra, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, en este capítulo 2, lo que vamos a contemplar es la belleza, amado hermano, la belleza de nuestro Señor Jesucristo, su personalidad, su conducta, ¿verdad? Cuál fue su verdadero perfume, ¿verdad? Cuál es su atractivo, ¿verdad? Cuál es la esperanza que le da al ser humano, ¿verdad? Y todo eso está revelado en este capítulo 2, lo cual no vamos a ver, lo vamos a ver con respecto a la lluvia temprana y tardía, pero vamos a darle un pincelazo a ciertos puntos acá. En este capítulo 2 se dan dos ofrendas, una cocida y otra no cocida. Una ofrenda mezclada, pero no cocida. Y otra que sí se cocina en tres formas, ¿verdad? Y cada una es una misma ofrenda la cual se presenta delante de Dios, ¿verdad? En esta ofrenda no se permite la levadura, no hay levadura en ella, ¿verdad? Como en las otras ofrendas que usted puede ver de Levítico 1 al capítulo 6. En otras ofrendas siempre hay levadura, pero en esta ofrenda, el capítulo 2, no existe levadura. Los elementos ya los leímos, ¿verdad? Era flor de harina, aceite e incienso. Entonces, nosotros para presentar, aunque sea unos gramos de flor de harina, debemos ser trabajados de una manera muy fuerte, fíjese, amor hermano. Dios nos va a trabajar de una manera muy fuerte y nos va a dar su unción y nos va a dar un espíritu de oración. Si solo se presentaba la harina sin aceite y sin incienso, no era de olor grato al Señor. Entonces, si nosotros vamos a ofrecer, aunque sea una onza, fíjese, porque no podemos ofrecer más, ¿ves? No podemos ofrecer mucho, porque no tenemos una humanidad correcta, no tenemos una condición correcta, no podemos ofrecer mucho. Por eso, en este capítulo, el que ofrece esa ofrenda es Cristo con su vida. Es la mejor flor de harina que pudo haber en esta tierra. Pero el Señor nos deja un poquito para que participemos junto con Él. ¿Ves? Entonces nosotros participamos con Él y nuestra ofrenda, aunque sea lo más mínimo que sea, es aceptada delante de Dios porque va junto con Jesucristo. Por eso no podemos despegarnos de Él, ¿verdad? Por eso no podemos, no debemos, es peligroso, ¿verdad? Entonces, para que se diera una harina así finita, primero tenía que pasar una, como hemos visto, ¿verdad? Una trituración, un aplastamiento, un quebrantamiento. Entonces, para llegar a hacer harina, primero tenía que sembrarse una semilla, ¿cierto? ¿Verdad? Una semilla, producir trigo, ¿verdad? Cebada, y cuando el tiempo de la siega se corta, se desmenuza, se espiga esos ramos, esa semilla viene, se pone en esa piedra, se muele, se tritura, y hasta que produce una harina fina, carísima. Y esa harina es la que se ofrecía delante del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar. Eh, ¿Y sabe dónde se produce esa flor de harina? En su casa, fíjese, amado hermano. En nuestras casas. Si usted está asistiendo a un templo, ¿verdad? Si usted está en una congregación, lo ideal, lo correcto, debería ser que no lleguemos con nuestras manos vacías a la casa de Dios. Y no estoy hablando de dinero, ni ofrendas, ni nada por el estilo. Cuando me refiero a no llegar con las manos vacías, es que a lo menos usted llegue al templo con un puñado de flor de harina, fíjese, con un salmo, con un cánticos.
espirituales, con una palabra de Dios, ¿verdad? Con los dones de profecía, milagros, sanidad. ¿Por qué cree, amado hermano, que la iglesia del Señor está tan raquítica en este tiempo? Aparentemente, entre comillas, surgen movimientos de sanidades, liberaciones, pero es puro show, es puro exhibición, eso no, no, amado hermano, dentro de su templo donde usted asiste. ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué no hay milagros? Porque definitivamente en su casa usted no produce un poquito de flor de harina. Entonces, cuando usted llega a la iglesia y yo llego a la iglesia, llevamos una ofrenda de parte de nuestras vidas a Dios, un pedacito, un poquito de harina. Entonces, cuando usted está en alabanza, en adoración, Dios lo va a usar a usted porque usted lleva algo. Pero no, amado hermano, muchas veces llegamos a la iglesia y no llevamos ni siquiera un gramito de harina, ¿ves? Porque en la casa no ponemos en práctica en moler la palabra que se nos ha dado, ¿ves? Tanto por este medio como en la iglesia usted recibe la palabra. Esa palabra es como una semilla, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿va? Y esa semilla usted viene, la recibe y viene en su casa, y entonces en la casa usted tiene que moler esa semilla para que al otro servicio usted pueda llevar una ofrenda de lo que usted ha recibido. De eso se trata esta ofrenda, mezclada pero no cocida. Fíjese, amado hermano. Ofrenda, miren lo que significa ofrenda. Ofrenda viene de la palabra corbán, que puede traducirse aquello que se lleva cerca de Dios o del altar, ¿ves? Eso es ofrenda, eso es lo que significa ofrenda. Aquí hay otro significado, acercado al altar, un presente, una víctima, dice. También se traduce como la provisión de leña, abastecimiento, provisión. Mire todo lo que puede significar la palabra ofrenda, pero lo más acertado es aquello que se lleva cerca de Dios o del altar. Eso es la ofrenda. Ahora mire lo que vamos a ver acá rápidamente. Dios nos pueda bendecir. Amén. Este pasaje de Isaías 57, versículo 15, eh, dice la escritura, ¿verdad? Usted lo ha leído: al alto y sublime, al que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, dice. Yo habito en las alturas y en la santidad. O sea, Dios no habita en cualquier lugar, ¿verdad? No habita en cualquier lugar. Él habita en las alturas y en la santidad. Pero también dice que por conocer la condición humana nuestra, dice, pero con el corazón quebrantado y humilde también habito, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, dice. Es, mire dónde habita. Yo habito en las alturas y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor se hace a nuestra condición todavía, ¿ves? Aún estando ya Él allá habitando allá arriba, Él todavía tiene la misericordia de hacerse como nosotros para habitar entre nosotros, ¿ves, amor, hermano? Porque Él no tendría necesidad de venir a habitar en nuestra vida viendo la condición en que estamos, ¿verdad? No podría. Eh, Sería para Él algo malo, porque Él no habita con el pecado, pero como la sangre de Cristo ha sido derramada en nuestra vida, pues por su sangre Él puede venir y posar sobre nosotros y reposar sobre nosotros, ¿verdad, amados hermanos? Esto es muy importante, comprender que el Señor habita en la santidad. Ahora, ¿para qué sirve, verdad? ¿Para qué sirve esta ofrenda, ves? Por medio de esta ofrenda, amado hermano, usted y yo nos podemos aproximar a Dios. Si usted no tiene esta condición, difícilmente usted va a estar cerca de Dios. Y lo ideal es que en este tiempo que estamos es cuando más cerca de Dios deberíamos estar. Hoy nuestro pastor dio una oración muy, muy hermosa y como una exhortación. Ya no es tiempo de andar perdiendo el tiempo en muchas películas o en internet o cosas así, sino que aprovechar ese tiempo para que podamos orar, ¿ves? Fíjese, amado hermano, que es impresionante. Usted puede leer la Biblia, usted puede ir a vigilias, usted puede estar en la iglesia y todo. Y si usted y yo no tenemos vida de oración, eso se convierte como mecánico, ¿verdad?
puro robot, pero no hay manifestación de Dios, no hay nada. Aunque usted está haciendo esas cosas, pero cuando usted se determina y yo nos determinamos a orar, todo cambia, ¿visto? El panorama cambia. Ya usted le encuentra sabor a la escritura. Cuando va a la iglesia, usted ya va con otra visión, ¿verdad? Por medio de la oración, ¿ves? O sea que sin oración, usted y yo, lo que podamos hacer de más, pues no lleva el poder de Dios, ¿ves? Aunque lo haga bien. Está como la iglesia de Éfeso, ¿va? Eh, yo sé que ustedes se dedican a obedecer la ley de Dios, ustedes identifican a los que no son apóstoles, ustedes sirven aquí, sirven allá, pero no han caído porque no tienen, han olvidado el primer amor, ¿verdad? Su pastor hace poco dio un mensaje sobre eso, del primer amor. Ya ese primer amor solo se va a encender en la oración, no hay otra, ¿verdad? Deje de orar usted una semana y se va a dar cuenta que su amor por Dios va a bajar, aunque haga un montón de cosas dentro de la iglesia. Entonces, ah, necesitamos la oración. Entonces, esta ofrenda nos inspira a eso. Por medio de esta ofrenda, nos podemos aproximar a aquel que habita en el lugar alto, en el lugar santo. ¿Verdad? Por medio de esta ofrenda podemos llegar a lugares celestiales. Pero esta ofrenda nos exhorta a qué, cómo yo preparo mi corazón para presentarme a Dios. Esta ofrenda no es así nomás, ¿verdad? Cómo yo preparo para servir a Dios, cómo yo honro a Dios con mis recursos, ¿verdad? Cómo me preparo para obedecer a Dios, cómo preparo mi casa para consagrarla a Dios, cómo preparo mi tiempo, cómo separo mi tiempo para estar con Dios. Ofrendar, como dice acá, no es simplemente dar cualquier cosa para Dios, fíjese, amor hermano. Entonces, esto nos abre un poquito los ojos, porque usted y yo nos presentamos delante de Dios como una ofrenda, pero ¿en qué condición se presenta usted? ¿En qué condición estoy yo? ¿Verdad? Si usted no prepara nada en su casa para darle a Dios en el templo o cuando se reúna, entonces, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Ah, no, yo llevo mi corazón, pero si su corazón no fue preparado anteriormente, y vamos a ver el corazón, fíjese, mamá. Eso es lo que vamos a ver, el corazón. Gloria al Señor. Entonces, hay una ofrenda mal, o como dice aquí este título, una ofrenda mediocre, una ofrenda aborrecible. Malaquías, capítulo 1, usted puede leer, ¿verdad? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si Dios es nuestro padre, amor hermano, ¿dónde está la honra que le estamos dando? Si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Dios, ¿dónde está el temor de Dios en nuestra vida? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes. Recuerde que usted es sacerdote, ¿va? Ministro de Dios. Aunque no esté en un púlpito, aunque no tenga una iglesia, usted es sacerdote. ¿Va? Dice, y os digo a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, dice. Y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Todavía esos sacerdotes en el tiempo de Malaquías todavía decían en qué hemos menospreciado tu nombre. No tenían conocimiento de lo que estaban haciendo o lo mal que estaban funcionando en el ministerio de Dios, ¿verdad? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces Dios le responde en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dice. Y dijiste, y mire, todavía dice, ¿y en qué te hemos deshonrado? ¿Verdad? Pero dice acá, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio y decir que no es malo? Es. O sea, esos sacerdotes ofrecían ofrendas dañadas al Señor y no les importaba lo que Dios pudiera pensar de ellos. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Le decía, ofrécelo al rey, va. Ofrece una ofrenda así al rey. ¿Será que el rey no se va a enojar? Hablando del rey se va a enojar. Porque el rey quiere lo mejor, ¿no? Hablando de una nación, ¿verdad? Y dice Jehová de los ejércitos, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Nos manda a orar, amor hermano. ¿Cuántas veces usted y yo, como una ofrenda a Dios? Porque hay una alabanza que dice, va, hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí que sea digno de ti. Una alabanza muy bonita.
Pero ¿cuántas veces usted y yo nos hemos presentado delante de Dios como una ofrenda dañada, coja, ciega, ¿verdad? Como una ofrenda inmunda, ¿ves? Como dice aquí la Escritura. Usted llega al Señor, presentarse delante de Dios ciego, con un ojo disfuncional, cojo, hablando en el Espíritu. Dios será que se agrada de su vida como una ofrenda, se agradará de mi vida, ¿no? Por eso el Señor todavía nos da un poco de su gracia y nos dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Orad, orad. Por eso estamos empezando un tiempo de oración en este grupo. Y es la única manera, y usted también lo sabe en su corazón, que es la única manera en que Dios nos puede avivar a cada uno de nosotros y no es a través de la oración, ¿verdad? Es la única forma, es el único método que Dios tiene en nuestra vida para tener un avivamiento primero en nuestra vida. Entonces Levítico 2 dice, esta ofrenda, no, Levítico 2 dice aquí, y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina. Entonces aquí hay un comentario, esta ofrenda no tenía nada que ver con perdón de pecados. O sea, no se ofrecía para que le perdonaran pecados, sino que es un sacrificio voluntario. ¿Para quién? Para honrar a Dios. Por eso leímos en Malaquías, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? Entonces hay otro significado de esta ofrenda, que significa ofrenda de un regalo como un tributo. Y lo esencial es honrar a nuestro Padre Celestial. Recuerde que esta ofrenda no es para presentar, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, no, ya es un fruto de lo que usted está dando al Señor a través de nuestra obediencia, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, vemos aquí un ejemplo claro, ¿verdad? Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías, y dijo Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. O sea, imagínense en ese momento, ¿va? Cuando desciende fuego también sobre el monte Carmelo. Dios contestó la oración de Elías porque él había ofrecido anteriormente una honra a Dios, una ofrenda, ¿verdad? Y Elías definitivamente era un hombre de oración. En el monte Carmelo solo vemos que hace una pequeña oración, pero es la cosecha de mucho tiempo que él pasaba en oración en secreto con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí, que sea manifiesto que tú eres Dios. O sea, y tu Padre que ve en lo secreto, ese te va a recompensar en público, ¿verdad, amados hermanos? Si tú y yo vivimos en una vida santa, tratamos la manera de hacerlo, consagrados, limpiándonos, guardarnos sin mancha del mundo, para Él, para honra a Dios, no es para honra para ningún hombre, es para honrar a Dios. Eso que tú haces en oculto, ¿verdad? Que no andas exhibiéndote que eres un super mega santo, ¿verdad? No, que lo haces para Dios tranquilo. Dios te va a recompensar en público lo que tú haces para Él en secreto. Gloria al Señor. Y esa recompensa va a culminar con una gloriosa transformación y una gran cena de bodas, ¿verdad? Por eso es necesario que lo hagamos sin andar exhibiéndonos con nadie, amado hermano, ni llevarnos de las de mucho espiritual, no, tranquilos, amado hermano, es para honrar a Dios. Pero si ni siquiera estamos dando una ofrenda de flor de harina, sí, estamos todavía, como decía un pastor por acá, estamos en la calle todavía, ¿ves, amado hermano? Pero Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar, eso ténganlo por seguro. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la ofrenda? La harina. ¿Qué representa la harina? La harina habla de tu carácter, de cómo eres tú, de cómo honras a Dios, de que si te estás dejando moler o triturar, si estás matando tu vieja naturaleza. Eso habla la harina. ¿Ves? Y créame, hermano, que cuando dice dejando a Dios moler tu vida, eso no queremos. Nuestra humanidad no lo quiere, porque definitivamente, pues, usted lo ha comprobado estos meses, ¿verdad? En las pruebas que ha tenido, es esa molienda que Dios te está haciendo
y a mí para poder primero tener misericordia de nosotros y atraernos con cuerdas de amor, ¿verdad? Y para que por nuestra propia voluntad cedamos a Él en obedecerle, ¿verdad? Entonces, si usted lo ha dejado, si usted ha permitido eso y ha pasado por esto, amor hermano, y ha dado fruto, usted está generando una buena harina todavía. Está, está en un proceso de afinar esa harina para ofrecerle al Señor. Esta harina que usted va a ofrecer al Señor en el templo donde usted vaya, lo que va a evidenciar es que Dios lo está aprobando, ¿verdad? Que su carácter le está agradando a Dios, que el carácter que está siendo formado en usted está siendo igual que el de Cristo, un ser humano dulce, tranquilo, con una buena fragancia, ¿verdad? Porque esa era la humanidad de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar aquí, ¿verdad? Tenemos que generar aquí, sobre el Señor, ¿verdad? Entonces, tener buenas intenciones y dejar el pecado, ¿verdad? Pero eso es bueno, tener esa intención. Recuerde que el infierno está lleno de gente que ha tenido buena intención de dejarlo todo, pero no lo ha hecho. Ahí abajo hay mucha gente de muy buena intención, de muy buenos deseos, pero hasta ahí nomás. El problema está, amado hermano, que cuando usted y yo pasamos un tiempo difícil en el cual vamos a ser machucados o aplastados, nosotros retrocedemos al mundo. Eso es lo malo, es. Entonces, si usted hace eso, usted no va a poder ofrecer esa ofrenda de harina al Señor, ¿verdad? Dele la gloria a Dios cuando usted y yo hemos pasado problemas y lo que hacemos es acercarnos a Dios, ¿verdad? Eso evidencia de que usted, ahora dice la Escritura, nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero en ese proceso que hemos pasado, en estas situaciones, hemos demostrado, Señor, nuestro carácter, de que somos sus hijos porque no retrocedemos, sino que avanzamos. Entonces el Señor lo que hace es aprobar nuestro carácter, ¿verdad? Qué bendición la que el Señor nos ofrece. Dice este pasaje, de cierto les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, el grano de trigo está vivo, y él solo muere cuando pase por el molino. Dice. Jesús pasó por momentos muy difíciles, y usted lo sabe. Pero dice la Escritura, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo parecer. Dios le pareció hacer eso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que cuando usted y yo pasamos pruebas, a Dios le parece bien quebrantarlo y hacerlo padecer, ¿ves? No es que sea malo, Dios no es malo, Dios es bueno, pero a Dios le parece bien hacerlo, ¿ves? ¿Por qué razón? Porque yo habito en las alturas y en la santidad, pero también con el corazón quebrantado. O sea, por eso al Señor le parece bien quebrantarlo a uno, ¿ves? Porque Él lo que desea es habitar en nuestro corazón quebrantado, o sea, no hay otra opción. El Señor no te va a quebrantar para hacerte un famoso en su reino, ¿verdad? No, Él no te va a hacer quebrantar para eso. Él no te va a hacer padecer para que tú tengas una unción poderosa y hagas milagro enfrente de todo el mundo, ¿verdad? El Señor no lo hace de esa manera. Él lo hace porque Él quiere habitar en un corazón contrito y humillado. Gloria al Señor. Amado hermano, necesitamos cosas que sacar de nuestro corazón. Por eso necesitamos esos quebrantamientos de parte de Dios que son necesarios para nuestra vida cuando Él lo disponga, porque Él es soberano, es el que decide. ¿Por qué razón lo permite? Para que nos podamos convertir a, a hijos más espirituales que carnales, ¿verdad? Eso es lo que Él desea al Señor. Entonces, la moledura habla sobre el refinamiento, ¿ves? O sea, cuando el trigo, la semilla, es puesta en esa piedra que va a ser machacada, lo que está haciendo con esa semilla es refinarlo. Entonces, la harina molida es refinada. Entonces, pregunta, ¿cómo anda nuestro carácter? Nuestro carácter tiene que ser perfeccionado
en una ofrenda de honra a Dios? Es una pregunta. ¿Tiene que ser perfeccionado tu carácter, amado hermano? ¿O nos hemos estancado? ¿Verdad? Porque para que usted sea recogido con el Señor en el arrebatamiento, usted tiene que parecerse a Cristo, ¿verdad? Y yo también. Nadie que no se parezca a Él puede ser levantado, ¿no? Tenemos que ser semejantes. Mis hijos serán, o mis discípulos serán iguales a mí, ¿verdad? Entonces, tenemos que parecernos a Jesús, amado hermano. Y esto no es algo muy fácil de hacer, porque esta carne se opone contra Dios. No crea que, ya, porque ve a alguien brincando en el altar cantando y que brinca y que... No, no crea que es una persona que se parece a Cristo, no. Tanto como el que está en el altar como el que está abajo sentado, ambos necesitan ser perfeccionados y pasar por esa piedra de molino, fíjese, hermano, para ser triturados, ¿ves? Todos necesitamos ser perfeccionados en cada momento de nuestra vida, amado hermano. Yo creo esto del zarandeo ya lo hablamos, entonces ahora voy a pasar a un punto más, a ver la hora. Gloria a Dios, el tiempo se va rápido, amados hermanos. No sé si hablarles aquí. Tranquilo, hermano Estuardo. Recuerde que Amén. comenzamos más tarde el estudio, así que no se preocupe. Ok, ok. Gloria a Comenzamos Dios, ya como déjenme ver. media hora más tarde, sí. Amén. Ujú. Gloria al Señor. Vamos a hablar aquí un poquito. El altar del incienso. El altar del incienso ya lo vimos. Usted ya sabemos que el altar del incienso es las oraciones, ¿verdad? Y el altar del incienso se encontraba casi en la entrada del lugar santísimo, ¿verdad? Donde se ofrecía ese olor fragante y ese humito, digamos, ese olor entraba hasta el lugar santísimo. O sea que nosotros con nuestras oraciones, no crea que nuestra oración va a un lugar mal, o sea, a un lugar que no tiene importancia. Su oración y la mía tienen que entrar hasta el lugar santísimo. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Y mire lo que dice acá. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y el oro es figura de la divinidad de Dios, ¿verdad? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, no estamos solos, amado hermano. Recuerde que tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, intercediendo constantemente. Él nos está acompañando y nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué debilidad? En la debilidad de la oración, ¿verdad? Porque somos débiles en orar, amado. Todos somos débiles, ¿verdad? Perezosos, soñolientos, borrachos, como dice Joel, en oración. No tenemos esa facultad. Pero Dios está visitando a su pueblo hoy, en este tiempo. Está derramando un espíritu de gracia y oración. Lo que pasa es que no se está entendiendo en el tiempo en que estamos, ¿ves? Si supiéramos constantemente en el tiempo y la estación que estamos, entenderíamos que ya viene la lluvia temprana o que ya estamos en la lluvia tardía. ¿Ves? Lo supiéramos bien, entonces ya tendríamos los ciclos de la visita de Dios, estaríamos pendientes de esa lluvia, ¿ves? Pero ¿cómo no? No nos interesa saber las estaciones de Dios. Tenemos que depender muchas veces de los acontecimientos que suceden en algunas partes de la iglesia, ¿va? Tenemos, dice, una vez quisiera estar ahí, ¿verdad? ¿No? Entonces, si Dios ya visitó, lo que pasa es que no lo supiste, no lo viste, no lo sentiste, no reconociste el tiempo de tu visitación. Dice. Y pasé junto a ti, es el profeta Ezequiel 16, y pasé junto a ti y vi que tu tiempo era tiempo de amores. Y pasé junto a ti, el Señor pasa, ¿ves? El Señor de vez en cuando pasa por ahí, porque hay un tiempo de amores, pero como no anda en sintonía con la palabra, que va a andar sabiendo uno, se pierde la bendición, se pierde y por gracia de Dios todavía el Señor deja que participes, aunque ya haya pasado la estación, deja ahí, por su gracia, ¿verdad? Para que no te desvíes, pero en el momento adecuado se deja pasar, ¿verdad?
Mire lo que dice Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando dice, he puesto siempre delante de mí, otra vez dice continuamente. Eso habla de la oración. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mas yo esperaré siempre, 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 y te alabaré más y más. Siempre, constantemente, continuamente, habla de la oración. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad siempre su rostro. Entonces, ¿cómo lo va a buscar usted? ¿Cómo lo voy a buscar yo? Buscar a Jehová en oración, amado hermano. No hay otra. Es en oración. Ahí lo va a buscar, ¿verdad? Me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón, dice la Escritura. Amén. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma. Este pasaje es una figura de una oración en mal estado. Dios la, Dios la siente y la ve, pero le es aborrecible. El Señor le dijo a Abraham, el clamor, clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura. ¿Verdad? Entonces, el clamor es una oración. Entonces, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y póngale atención a esto. Y si no he de saberlo, quitemos Sodoma y Gomorra. Perdone que use algunos nombres, ¿verdad? Voy a poner mi nombre como ejemplo. Si yo ando mal, si ando desintonizado con Dios, y como a veces uno piensa, ¿va? O muchos piensan, no, pues como Dios me va a perdonar. No importa lo que yo haga, Dios me va a perdonar mis pecados y yo me acerco y me perdona. Y yo puedo pegar todo lo que quiera, pero a veces ni ese arrepentimiento hay, ¿verdad? Pero póngase que yo actuara de esa manera. Yo estoy en adulterio, fornicando, viendo aquí cosas malas y ni siquiera le pido perdón a Dios y me acerco a orar a Él, ¿verdad? Entonces pongo mi nombre. El clamor de Estuardo me resulta ya insoportable, dice, ¿ves? Y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas. El clamor que yo le estoy haciendo al Señor en ese momento, estando con una vida desordenada, es tan malo, insoportable. Entonces el Señor viene y desciende a verme, ¿ves? Para ver si realmente mis acciones son tan malas como la oración que estoy haciendo. Por eso tenga cuidado, ¿ves? Y yo también, tengamos cuidado de cómo estamos para saber si estamos agradando a Dios con nuestras oraciones, ¿ves? Es peligroso orar así, en mal estado. No se confíe, Dios es exigente, Dios es santo. Sus oraciones pueden ser insoportables para Él si usted está alejado de Él o viviendo una vida religiosa. Es de amor, ¿no? Y así queremos irnos, ¿verdad? Ay, ven Señor Jesús, no tardes más, con una oración insoportable y tan mala como las acciones que se hacen en oculto. Usted se conoce, ¿verdad, mi hermano? Usted se conoce. Hermano Fernando, usted se conoce. Usted se conoce cómo es en la iglesia y cómo es en la casa donde nadie lo ve, donde nadie mira qué es lo que hace en secreto. Usted se conoce. Y Satanás también, él te conoce. Hermanos, Satanás conoce su vida, ¿verdad? Si usted ora o no ora. Así es simple. Satanás lo sabe, Dios lo sabe y usted también lo sabe, ¿verdad? Por eso hay un cáncer espiritual, ¿ves? Que es el doblado ánimo. Ese es un cáncer de la iglesia y muchos tienen ese cáncer y no se han dado cuenta, ¿verdad? Entonces, ya se da cuenta, este pasaje es una oración en mal estado. Guárdelo ahí por si las moscas dicen aquí, va. Entonces, no se puede ofrecer, amado hermano, una oración, un fuego extraño delante de Dios, porque si no te va a tragar la tierra. Usted conoce la historia, ¿va? De la rebelión de Coré. Por ofrecer algo malo, un incienso malo delante de Dios, pues se abrió la tierra y fueron aniquilados. Dele gloria a Dios que estamos en un momento que el Señor tiene
gracia para nosotros, ¿verdad? Abundante gracia. Porque creo que si fuera en ese tiempo, creo que ya nos habría tragado la tierra desde hace mucho, amados hermanos. Y por eso debemos darle la gloria al Señor. Ahí puede usted contemplar el pasaje de Números capítulo 16. O sea, usted lo puede leer ahí en su casa, gloria al Señor. Dice, Segunda Crónicas 26, 4 y 5, dice, y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías, su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. ¿Ves? Ojo acá, usted y yo no vamos a buscar al Señor por los beneficios de llevar su nombre, porque muchos tienen la osadía de buscar al Señor porque si ellos dicen yo lo busco, yo sé que Dios me va a bendecir, pero cuando Dios en su bondad y en su misericordia no te bendice, pero como lo estás buscando de una manera rara, te alejas de él amargado, peleando con Dios porque tus intenciones de búsqueda no eran sinceras, eran por el bienestar, por las bendiciones que el Señor daba. No era por amar en sí al Señor, ¿verdad? Dice, mientras lo buscó, mientras. Eso significa que si usted no busca al Señor, definitivamente nosotros no vamos a prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese va a alcanzar misericordia, dice. No ofreceréis sobre él sahumerio extraño. ¿Sobre qué? Sobre el altar, amado hermano. Ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Libación es una ofrenda, ¿verdad? Pero no podemos ofrecer un fuego extraño delante de Dios. ¿Qué es un fuego extraño, verdad? Es lo que vimos en Malaquías, ¿verdad? Venimos en una condición mala y nos ofrecemos al Señor en una ofrenda. Ese es un fuego extraño para Dios. No, y la orden es no ofreceréis sobre él sahumerio. Vamos a ver, gloria al Señor. Aquí está el pasaje Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, ¿verdad? Los hijos de Aarón que ofrecieron un fuego extraño, Dios los mató. Dios los mató. ¿Se da cuenta, amado hermano? Usted lo puede leer ahí. Vamos a pasar estos elementos que ya vimos anteriormente sobre los ingredientes de la oración. Solo le dejo esta imagen, ¿verdad? Es el estacte, la uña aromática, el galvano y el incienso puro. Son elementos que nuestra oración debe contener. Gloria al Señor. Entonces, déjeme ver aquí. Ofrenda mezclada y cocida, ¿verdad? Con la ayuda de Dios vamos a explicar esto. Tiene los mismos ingredientes. Recuerde que hay dos clases de ofrenda acá, la mezclada y no cocida y la mezclada y cocida, ¿verdad? Entonces lo que acabamos de ver anteriormente es la que no es cocida. Entonces, en esta dice, lo que resta de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus descendientes. Quiere decir que como la ofrenda del capítulo 2 fue hecha por nuestro Señor Jesucristo a través de su humanidad y generó un gran puño de flor de harina, el Señor lo que hace es dejarnos un poco a nosotros, los descendientes, ¿verdad? De Aarón y sus descendientes como sacerdotes, ¿verdad? Para ser participantes con el Señor, para poder ofrecer algo, ¿verdad? Un poquito, y pueda ser aceptada esa ofrenda delante de Dios. Entonces, vamos a ver acá. Esta ofrenda cocida se hacía en horno, en sartén, ¿verdad? En cazuela. Se podía hacer en tres maneras. Dios daba la oportunidad para hacerlo así. Ahora, pero dice, esta ofrenda será en horno. Lo vamos a leer por acá, déjenme encontrarlo. Versículo 4 dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Entonces, el horno nos habla, amado hermano, del corazón, del corazón. Esto es importante que conozcamos. Apocalipsis 16, versículos 3 y 16, pero vamos a ver solo el 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana,
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo, que hacen señales y van a los reyes, pero son demonios. Son 3 espíritus inmundos a manera de rana. La ofrenda de flor de harina cocida se tenía que preparar en un horno. El horno es figura del corazón, tu corazón. Lo que Dios nos da, la palabra que nos da tiene que ser puesta en nuestro horno. Una palabra de sana doctrina, saludable, a ser puesta en el horno. Pero si también hay palabras erróneas, herejías, doctrinas falsas, esa también puede ser puesta en el horno, ¿verdad? En tu corazón. 3 espíritus a maneras de rana. Hay que tener cuidado con esos 3 espíritus, dice mamá, que están generando mucha falsa doctrina en el corazón de muchos hijos de Dios y no se han dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque Éxodo 8:3 dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, dice, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos. ¿A dónde fueron esas ranas a habitar también? En el horno. Esos 3 espíritus de rana van a habitar en el horno, en el corazón. Mucho creyente por aceptar enseñanzas malas, apostasías, ¿verdad? Feas, herejías. Ahí se van a depositar. Porque dice la escritura, porque aplicaron su corazón semejante a un horno. Dice, porque aplicaron su corazón a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Hay un descuido total en el corazón, ¿verdad? A recibir esas enseñanzas malas. Por eso después andan diciendo cosas equivocadas de la Biblia, pero es porque tienes una rana en el corazón, amor hermano. Es una, todo, cuando usted mira una enseñanza en contra de la palabra, usted puede decir, ese varón o esa sierva, porque es hijo de Dios, pues se ha desviado, ¿verdad? Pero tiene una surranita por ahí en el corazón, ¿verdad? Está dando cosas fuera de la palabra. Se dejó infectar. Tengamos cuidado de vigilar nuestro corazón, amado hermano. La orden es, provéete de agua para el cerco, fortifica tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, fortifica el horno. Tenemos que fortificar nuestro corazón, fortalecerlo con la palabra de Dios, con una palabra saludable, ¿verdad? Una palabra limpia. Con eso se fortifica el corazón. Bueno, entonces ahora esto lo dejo para otro día. Entonces lo que voy a tocar ahorita, amado hermano, es algo muy bonito. Con la ayuda del Señor podamos eh, transmitir ese mensaje al corazón. Para que usted y yo podamos dar una buena ofrenda de flor de harina, debemos tener mucho cuidado de la tierra que estamos cuidando, o sea, nuestra vida. Y también de la semilla que estamos recibiendo. Tenemos que ver la buena semilla que se nos está dando y las condiciones de una buena tierra, o sea, de nuestra vida. Mire, pues aquí, 2 Corintios 9 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién? ¿Quién es el que da la semilla? Dios. Pero utiliza hombres para transmitir esa semilla. Y el hombre que predica se constituye como un tubo, ¿verdad? De agua potable, porque el que da el agua, la fuente de agua viva es Dios, pero necesita transmitirla por medio de nosotros. Nosotros nos ponemos como, implicamos como tubos de agua, ¿verdad? Donde pasa el agua purificada. ¿Cómo está el siervo y la sierva que predica? Si está mal, esa agua que viene de Dios, aunque es limpia, al pasar por ese tubo, se contamina con agua dañada. Entonces, cuando el hombre da esa palabra, lo que está dando es un agua contaminada a la gente y puede estar infectando con ranas en el corazón a mucho pueblo del Señor. Fíjese, por eso estamos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos. Si usted predica la palabra, amor, hermano, yo sé que lo hace en cualquier medio. Usted debe verificar cómo está la tierra, cómo está su vida.
debemos verificar la condición de nuestra tierra. Las semillas generalmente se despiertan y germinan bien cuando el suelo está húmedo, en las condiciones de temperatura que son favorables para que pueda crecer. La palabra de Dios es viva y eficaz. Desciende como una semilla a nuestra vida, pero si nuestra vida, nuestra tierra, no tiene una humedad correcta y una temperatura correcta, aunque esa palabra sea poderosa, no va a poder germinar en nosotros, fíjese, amor, hermano, porque no estamos en una condición muy buena. Todas las semillas necesitan una humedad adecuada. Números 11, versículos 7 al 9. Usted puede ver ahí cuando dice que el maná de Dios descendía como semillas de culantro, ¿verdad? Y el pueblo salía a recogerlo. Y cuando el pueblo salía a recoger esa semilla, llevaba su puchito de semilla o de maná y lo llevaba a su casa. Y en su casa lo que hacía era moler esa semilla y lo transformaba en una torta de pan y se lo comía. Eso nos habla de que usted recibe la palabra en su iglesia, aquí en este ministerio, usted recibe la palabra, cae esa palabra, ¿verdad? Entonces usted cuando está escuchando viene y la recoge, ¿verdad? Ese maná lo recoge, lo lleva a su casa, lo tritura, lo muele, eso nos habla de meditar, escudriñar, repasarla. Comienza a moler y a molerlo, lo habla con su familia y ya cuando habló bastante, ya molió bien esa semilla, entonces usted viene y hace una masa y la mete al horno de su corazón. Cuando ya está bien cocida esa palabra en el horno de su corazón, lo saca como una torta de pan y lo puede dar a otros. Pero usted ya lo horneó en el corazón. ¿Oye? Pero antes que caía ese maná, dice que caía un rocío real de noche. Y sobre ese rocío caía el maná. Eso nos habla de la humedad. Entonces, nosotros debemos estar bien húmedos con la palabra, amado hermano. Gloria al Señor. Oxígeno. La semilla necesita oxígeno. ¿Ya? Tiene que haber un buen contacto entre la semilla y el suelo. O sea, para que germine algo, tiene que estar en armonía todo. Gloria al Señor. Y podemos ver en Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa palabra aliento me generará vida, respiro. Tu vara y tu callado. La vara, ¿verdad? Nos habla del pastoreo o autoridad y tu callado, ¿verdad? Nos habla de la palabra del Señor, el cuidado que Dios tiene de nuestra vida. Ambos elementos son para juicio de Dios. Y recuerda que los juicios de Dios no es la ira de Dios para nosotros, sino que el juicio de Dios es una muestra de amor a nuestra vida para hacernos volver del mal camino y volvernos a Él. Entonces utiliza su vara y su callado, pero los va a usar para darnos vida. Recuerde que dice que Él desea quebrantarnos. Le ha parecido bien al Señor quebrantarlos y hacernos padecer. Tu vara y tu callado. Gloria al Señor. Ahora, en este pasaje, dice, todas las semillas no tienen los mismos requisitos eh, de, para germinar, pero todas necesitan la luz del sol. Dice la escritura en Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y el sol es figura de Dios. Él es la luz. Él es la luz. Nosotros, fíjese, Dios, digámoslo, es como el sol, ¿verdad? La luz natural. Nosotros somos como la luna. Depende en el ángulo en que estemos con el sol, así la luna brilla. ¿Se da cuenta? ¿Va? Cuando hay fases de la luna, hay veces como una uñita y otras veces un poquito más hasta que es luna llena. Cuando es luna llena es porque la luna está en una dirección exacta con el sol. Entonces la luna transmite la luz del sol hacia en una oscuridad y alumbra muy bonito. Lo mismo es usted y yo. Si estamos en una dirección correcta con el sol de justicia, usted va a transmitir la luz de Dios. Pero si está en un ángulo diferente, va a ser como una uña, pues no va a producir mucha luz. ¿Cómo estás tú en dirección con Dios, verdad? ¿Cómo estás en la dirección con el sol de justicia? ¿Estás como una luna llena o no? ¿Estoy yo o no? Usted examínese, ¿verdad? Examínese ahí en su corazón poco a poco. Ahora bien, las semillas se despiertan y germinan cuando el suelo está húmedo y en condiciones de temperatura favorable para poder crecer. Entonces necesitamos una temperatura adecuada. ¿Cuál es esa temperatura, amado hermano?
el fuego de Dios, el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida. El Señor dijo que Él iba a venir a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Hay una temperatura, en la semilla hay una temperatura, no se debe pasar mucho ni estar bajo un nivel de temperatura, tiene que ser exacto para que pueda la semilla poder germinar. Entonces es igual a nosotros, ¿verdad? Recuerda que la Biblia dice en Apocalipsis 3, ahí está el pasaje, porque no eres frío ni caliente, sino eres tibio. El que está tibio está en una temperatura inadecuada, no va a poder germinar. Pero si estás en la temperatura de calientito, en lo que Dios quiere, en los parámetros que Él desea, entonces la palabra de Dios que es puesta en tu vida va a germinar y eso va a producir que tu vida sea santa. ¿Por qué no andamos en santidad, amado hermano? ¿Por qué nos cuesta vivir en santidad? Porque no estás en la temperatura adecuada, hermano y hermana. No, no lo estás, ni yo tampoco, ¿verdad? Cuando tenemos esos altos y bajos, ¿verdad? Un momento estamos buscando Dios y después estamos muy bajos, o sea, que no estamos en esa temperatura. Entonces, vamos a continuar aquí, amados hermanos. Ahorita ya entramos al tema que amerita. Les hablé un poquito sobre el cuidado de la tierra porque es para que usted pueda ver cómo está su tierra. Gloria al Señor. Entonces, necesitamos la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y esto es profético para nuestra vida, hermano, ¿verdad? Porque entonces vamos a conocer en qué estación está. Hemos visto en el libro de Ruth que estamos en el tiempo de la siega, de la cebada. Hemos visto que ya estamos al final de los dolores de parto, ¿verdad? Hemos visto la comida que necesitamos ahorita, en el tiempo que tenemos ese encuentro con vos en su campo, estamos espigando. Hemos visto ciertos detalles, ¿verdad? Tiene que comer su pan y mojarlo en vino, sentarse a la mesa. Le dijeron a Ruth y Ruth lo hizo y fue saciada de pan, dice, ¿verdad? Pero también necesitamos saber cuándo el Señor nos va a visitar con estas lluvias maravillosas. Miren lo que dice la escritura acá. La tierra de Israel endurecida, agrietada por el verano desértico. Vamos a ver Jeremías capítulo 14. Voy a buscarlo acá. Tengo más rápido la Biblia. Jeremías nos habla mucho sobre una tierra seca. Entonces dice la escritura, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores. Cubrieron sus cabezas, dice. Joel 2, 23, 24. Vamos a leer lo que dice ahí Joel 2, 23, 24. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las ceras serán llenas de trigo, y lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no está dándole al Señor un poco de flor de harina, es porque no ha tenido una cosecha de trigo, y eso significa que usted no ha recibido esa lluvia temprana o esa lluvia tardía. Gloria al Señor. Entonces, dice acá, eh, esa tierra endurecida o es desértica significa también que es una tierra que se horroriza, una tierra consternada por ausencia de lluvia, una tierra destrozada, ¿verdad? Y como lo hemos visto ahorita, que caerán bajo los juicios de Dios, ¿verdad? O sea, cuando usted ve lo que está sucediendo en el mundo es porque la tierra está seca, porque no quiere nada con Dios. Entonces, entre más se alejan de Dios, esa tierra se va poniendo rajada, la tierra, el mundo entero, hablando en el espíritu, y por eso se crean esos conflictos feos, ¿verdad? Y déjeme decirle, el Espíritu de Dios en la Escritura no dice que las cosas van a mejorar, sino las cosas van a empeorar para el mundo. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia.
habla del arrebatamiento, ¿verdad? Más a vosotros, los que teméis. O sea, tener temor de Dios, amado hermano. Mire esto es maravilloso. Dios nos va a hablar, amado hermano, a todos, con la ayuda del Señor. Muchos pastores han destruido mi viña, dice. Hollaron mi heredad, tornaron en desierto y soledad mi heredad preciosa, dice. O sea, no es por culpa del diablo, ¿verdad, amados hermanos? Muchos pastores, dice, han destruido mi viña. Y la viña habla del pueblo del Señor, ¿verdad? Y ahí entramos todos. Pero por muchos pastores, esa tierra, esa viña se ha tornado en desierto, se ha secado. Porque a través de las enseñanzas que se han dado, malas enseñanzas, el Señor ha detenido esa lluvia, ¿ves? La ha detenido. Y por eso se ha tornado desierto. Jeremías 2:11 dice también, fue puesta en asolamiento, lloró sobre mí asolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que mirase. Sobre todos los lugares altos del desierto vinieron disipadores, porque la espada del Señor devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y no habrá paz en ninguna carne. Todo eso se generó porque no llovía, ya no llovía. Dice que el Señor tiene sus estaciones. El Señor cuando habían peregrinaciones a Jerusalén, el Señor lo hacía siempre en estaciones que no lloviera, en ninguna de las tres, porque dice Deuteronomio 16:16, ¿verdad? 3 veces a cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, ninguno, amado, ninguno. Pero cuando usted y yo no presentamos ninguna ofrenda delante de Dios, posiblemente, amado hermano, es porque nuestra tierra se ha tornado en desierto. Dice Jeremías 3:1. Dicen, si alguno dejare su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo el Señor. Alza tus ojos a los altos y y ven en qué lugar no te ha publicado, para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. O sea, ¿cuál es la causa de que Dios detenga sobre nuestras vidas la lluvia? ¿Cuál es? Con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Entonces, la palabra mancillar significa arrastrar a la apostasía o hacer pecar. Vendrán tiempos peligrosos y vendrá una tremenda apostasía. La apostasía viene porque hay una tierra desértica, hay una tierra contaminada. Y esa tierra desértica y contaminada es causa de que no ha llovido. Por esa razón la apostasía se va a incrementar, fíjese, amor, hermano, porque por falta de lluvia, por adulterar, por apartar, por cometer fornicación, por infiel, por prostituir o ramera, ¿verdad? Esos son los significados que se le da a lo que es la palabra mancillar. Oseas 10:11 dice, Efraín es becerra domada, amadora del trillar. Cuando se habla de Efraín, se hace referencia a las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, Efraín es becerra domada. ¿Qué quiere decir esto? Que, que para alguien trillar tenía que estar sujetado con un yugo, ¿va? Eran, por ejemplo, los bueyes, ¿va? Se ponen 2 bueyes para poder trillar, pero Efraín no. Dice que Efraín, como estaba sumisa, estaba domadita, entonces ella podía trillar individualmente, cada uno podía trillar lo que quería, lo que quisiera. Pero dice, más yo pasaré sobre su lozana cerviz y yo haré llevar yugo a Efraín. Como eran tan libres, ¿verdad? Dios les había dado la libertad, ellos podían hacer lo que quieran, trillar como quieran, recibir la cosecha como quieran,
Pero como se desviaron de Dios, el Señor tuvo que ponerle un yugo y el yugo de Babilonia, ¿ves? Se lo puso. Iban a ser siervos. Ya no iban a ser una becerra domada, amadora del trial, sino que ahora iban a tener un yugo, pero yugo de Babilonia. Pero dice de Judá, arará Judá. Arar significa hacer surcos. Quebrará sus terrones a Jacob. Mire la condición de la tierra, amor. Mire hasta dónde puede llegar nuestra vida, ¿no? Como nosotros. No solamente la tierra va a estar seca, quebrada, sino que hay terrones. Terrones quiere decir un puñado de tierra que se ha endurecido como una roca. Entonces, Judá dice que va a arar esos terrones o quebrará sus terrones. ¿Ves? ¿Por qué razón? Porque cuando alguien ara una tierra, le hace surcos, no siembra de inmediato, sino que primero espera una lluvia para poder sembrar dentro de esos surcos. Y eso de arar en nuestra vida creo que es muy importante. Usted y yo podemos examinar, amado hermano, si no hay algún terrón en nuestra vida que necesita ser arado, ¿ves? Dice, sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Arad para vosotros barbecho. ¿Por qué? Porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. El Señor viene, amados hermanos, y está cerca. Dios nos está dando la orden, harad para vosotros barbecho. Ese barbecho es esos surcos que usted va a hacer en su vida, sus surcos. Los hace, abre caminos en su vida y espera que descienda la lluvia. Cuando ya descendió la lluvia, ¿verdad? Entonces usted ya tiene la capacidad de poder sembrar la semilla en su vida, porque esa tierra ya está mojadita, ya está preparada. Pero el Señor nos dice, hará para vosotros barbecho. Hagamos barbecho, amado hermano, en este tiempo, en las áreas de nuestra vida que están mal. Hagamos ese barbecho y esperemos esa lluvia para que la palabra del Señor llegue y pueda dar fruto en nuestra vida. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. O sea, el sembrador que ara la tierra, ¿será que lo va a estar haciendo todo el día? No, él lo hace por unas horas. Rompe la tierra, quiebra los terrones y deja ahí reposar la tierra. La deja un tiempo. Porque él conoce el tiempo en el cual va a sembrar. Él sí conoce los tiempos para una cosecha, o para sembrar, para todo eso. Él conoce los tiempos, no lo hace el mismo día, hace el surco, echa el agua y siembra, no, lo hace por tiempos. Ahora mire este pasaje, después de que hubiera igualado su superficie, los terrones ya vimos que son volcanes de tierra endurecida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas, todo valle sea llenado y toda colina, todo montaña sea aplanado. El camino debe estar igualado para que venga el Señor. Usted y yo debemos estar haciendo eso, fíjese, hermano. Estar igualando la superficie de nuestra vida, porque el Señor, el Rey ya viene. Como dice una alabanza, el Rey ya viene, oír la trompeta, ¿verdad? Y oír la trompeta. El Señor se está manifestando a muchos y diciéndole, he aquí vengo pronto. Pero si hay terrones en nuestra vida, hermano, si nuestra tierra no está, nuestra superficie no está planita, qué, qué será de nuestra vida, hermano? Dice, no derramará la neguilla, no sembrará el comino, pondrá el trigo por su orden, y la cebada en su señal, y la avena en su término, ¿verdad? Porque su Dios le instruye y le enseña juicio. ¿Ves? No se puede sembrar esto. Esto de la neguilla, el comino, son plantas, fíjese que eran plantas como medicinales para el pueblo, ¿verdad? Para la salud de ellos. Entonces lo que Dios quiere implantar en nuestra vida es una palabra buena, pero si no está la superficie igualada, no se puede. No se va a poder, amado hermano. Tu maldad te castigará, dice, y tu apartamiento te condenará. Sabes, pues, y ve cuán malo y amargo es dejar al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, ¿verdad? Dice el Señor Dios de los ejércitos, porque desde muy atrás
he quebrado tu yugo y roto tus ataduras y dijiste, no serviré. Mire la rebelión del pueblo, o sea, Dios lo liberó, Dios lo sanó, pero ellos dijeron, no vamos a servir. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de tu árbol umbroso, corrías tú, oh ramera, ¿verdad? O apóstata, ¿verdad? Como vimos. Y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmientos de vida extraña? Le dice el Señor, dice. Entonces lo que necesitamos es esto. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Miren lo que el Señor promete. Él nos va a dar esa lluvia, pero debemos estar en una condición buena, en un compañerismo con el Señor. Joel 2:23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio es. Esto es maravilloso, amado hermano, lo que el Señor nos está impartiendo en este momento es, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está aparejada su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, dice. Ahora veamos, muy importante esto, cómo se define la palabra lluvia en 4 palabras que nos van a dar una lección muy importante. Entonces nosotros como tierra, nosotros somos tierra, y eso es lo que vamos a ver también, necesitamos esa lluvia. Y esa lluvia, una de las primeras lluvias es la que se llama lluvia Geshem. Esta lluvia es una lluvia torrencial que habla de abundancia, una lluvia intensa y una lluvia fuerte. Después viene la lluvia tardía, que en hebreo es malkosh, ¿verdad? Después de la lluvia tardía viene la lluvia temprana, que es la lluvia lloré o moré, ¿verdad? Usted puede ir anotando ahí los pasajes o tomarle una foto, ¿verdad? Y está la lluvia matar, que es la lluvia abundancia y de muchedumbre. Entonces, esas operaban en cada ciclo, amor, hermano, en cada ciclo. Después de un tiempo de calor, de un tiempo de sequía, comenzaba a aparecer la lluvia temprana, la lluvia lloreba. Comenzaba a descender esa lluvia y eso es lo que, esa lluvia, mire, esta lluvia temprana lo que hacía es ablandar la tierra para poder ararla y regaba, y la regaba. Entonces, amado hermano, si usted ha presentado un síntoma de sequía, de terrones, entonces Dios va a descender sobre su vida una lluvia temprana para que usted pueda hacer los surcos y hacer barbecho en su vida. Porque dice es tiempo de buscar al Señor porque ya Él ya viene, ¿verdad? Es tiempo. Hay que hay que trabajar la tierra, amado hermano. No la tierra de otros, su tierra. Comience a trabajarla, comience a ararla, comience a hacer surcos, comience a quebrar todo terrón, comience a hacer barbecho, ¿verdad? Comencemos todos. Todos estamos en el mismo camino. Después de que venía esa lluvia temprana, venía la lluvia Geshem. Es una lluvia fuerte, ¿verdad? Cuando caen esos aguaceros que inundan todo, ¿verdad? Esta lluvia lo que hacía era llenar todas esas cisternas, ¿verdad? Todos esos pozos, todos esos manantiales de aguas, ¿verdad? Lo hacía para eso, amado, ¿verdad? Es necesario que el Señor venga y comience a nuestra vida a romper todos esos terrones. Hay mucho que trabajar. Dios se preocupa por nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros no nos preocupamos, ¿verdad? Nosotros no nos preocupamos por nuestra vida. Creemos que estamos bien buscando al Señor cuando sabemos que la condición de nuestro corazón no está todavía como Dios la quiere, ¿ves? Por eso aquí es necesario estar en el camino angosto, ¿verdad? Angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que entran con ella. ¿Por qué razón? Porque la palabra angosto significa tribulación, ¿verdad? Aflicción, angustia.
Angosto es el camino, por tribulación es el camino que lleva a la vida, por aflicción es el camino que lleva a la vida, ¿verdad? Pero pocos son los que entran por ella porque no quieren ser molidos, no queremos. O le pregunto yo, amado hermano, ¿a usted le gusta sufrir? ¿A usted le gusta enfermarse? ¿A usted le gusta tener problemas? Pregúntemelo a mí si quiero. No, a mí no me gusta. ¿Me, me ha gustado pasar por problemas estos meses? No. ¿Lo quise? No. Pero a Dios le pareció bien quebrantarme y hacerme padecer. ¿A usted le gusta pasar por problemas, hermano? No le gusta, pero a Dios le parece bien quebrantarlo y hacerlo padecer. A Dios, ¿verdad? A nosotros no nos gusta, hermano. No hemos llegado a esa estabilidad en nuestro corazón de anhelar el sufrimiento, no. Todavía no. Pocos lo han alcanzado, fíjese, amor, hermano. Entonces, después de esa lluvia intensa, después de esa lluvia que el Señor da para que nuestras cisternas, nuestros pozos sean llenados de aguas manantiales, entonces desaparece la lluvia tardía, ¿verdad? La lluvia tardía es maravillosa. Entonces, en las escrituras hay tres clases de lluvia, ¿verdad? O tres ciclos de lluvia. La lluvia temprana, la lluvia torrencial y la lluvia tardía. Esas tres lluvias necesitamos todos nosotros, toditos. Aquí no, nadie es mejor que otro, todos lo necesitan. A veces solo hemos tenido la lluvia temprana y ahí nos hemos quedado porque nosotros por causa de nuestra inmundicia se ha detenido la lluvia sobre ustedes, ¿verdad? O sobre nuestra vida. Usted puede discernir en que si ya recibió la lluvia temprana o ya recibió la lluvia torrencial, ¿verdad? O ya está recibiendo la lluvia tardía. Usted puede discernirlo como está, ¿verdad? Cada quien examine su corazón a sí mismo, ¿verdad? Entonces la lluvia temprana, vimos que esta era una lluvia ligera, no muy fuerte, pero esta lluvia lo que hace era preparar el terreno para poder trabajarlo, para poder sembrar la semilla, para humedecer la tierra, para que la semilla pudiera germinar o echar raíces o tener crecimiento. Entonces, cuando la palabra de Dios viene como semilla en nuestra vida, y si estamos con una buena condición de temperatura, de oxígeno, de humedad, entonces la semilla es implantada y la semilla hace contacto con el suelo y comienza a germinar. Pero lo primero que hace es echar raíz, ¿verdad? Y la raíz lo que hace es absorber toda esa humedad que nuestra tierra tiene, pero no puede germinar, no puede echar fruto todavía, porque necesita la otra lluvia. Entonces, la lluvia torrencial lo que hace es llenar nuestro depósito de agua, nuestra vida. Esa lluvia torrencial es la palabra del Señor. Dios deposita sobre tu vida una lluvia temprana, pero nuestro trabajo es alimentarnos de la palabra del Señor constantemente para que esa palabra sea una lluvia torrencial y podamos llenarnos y abastecernos de mucha agua para que la semilla que ha sido implantada en nuestro corazón pueda seguir germinando y sustrayendo de esa agua, ¿verdad? Pero recuerde que la lluvia temprana no hace dar fruto a la semilla. Entonces lo que necesita es la lluvia tardía, ¿verdad? La lluvia tardía, esa lluvia lo que hace es darle crecimiento a lo que ya se había empezado, a que produzca flores, ¿verdad? La semilla, a que dé fruto, ¿verdad? Para desarrollar esa planta pueda desarrollar una madurez, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya que ha alcanzado esa madurez, estar preparado para la cosecha, ¿verdad? Esta lluvia tardía, el Señor la va a hacer descender en este tiempo final. Dios ya nos dio la lluvia temprana, ya nos dio las lluvias torrenciales y nos la sigue dando, pero no hemos alcanzado la madurez todavía para estar en esa cosecha. Entonces lo que necesita el Señor es mandarnos la lluvia tardía. Entonces la lluvia tardía es la que va a venir pronto para que alcancemos el fruto y esa madurez, echar flores, ¿verdad? Renuevos, etcétera. Entonces cuando usted ya está alcanzado y yo, entonces el Señor viene y recoge. Aquel que no recoge es porque se quedó solo con la lluvia temprana y no quiso, como dice el pueblo en la escritura, va, yo rompí tu yugo, te liberé de aquí,
Y con todo eso no quisiste y dijiste, no serviremos, ¿verdad? No serviremos. Entonces, amado hermano, nosotros somos tierra, porque fuimos creados del polvo de la tierra, somos una tierra, ¿verdad? En Génesis dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de Dios, fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, necesitamos agua para poder sobrevivir, ¿verdad, amados hermanos? Y aquí le meto un poquito el acelerador, ¿verdad? Un poquito. Necesitamos el reposo y la lluvia. Y el Levítico 25 habla de que la tierra tenía que reposar. Recordemos que cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años, una de las consecuencias fue que Dios les dijo que como no le habían dado reposo a la tierra, ellos iban a estar cautivos por cada año de reposo de la tierra que no les habían dado. O sea, era una de las consecuencias. El Señor quiere que con nosotros tengamos un reposo, ¿verdad? Y recuerde que el reposo no es no hacer nada. El reposo es esperar en Dios, ¿verdad? Recuerde hacer barbecho. Trabajó usted la tierra, aró su vida. Ahora tiene que reposar y esperar que caiga la lluvia. Pero en ese reposo, el Señor lo que trabaja en nuestra vida es creer en las promesas que Él ha hecho a nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura, en descanso y en reposo seréis salvos. El rey Asa no tenía problemas con ningún enemigo. Estaba en un tiempo de reposo, de guerras. Pero el rey Asa no se quedó con los brazos cruzados. Él fortificó sus murallas, hizo armas, fortaleció su ejército como que se iba a tener una guerra. En el tiempo de reposo el rey Asa se fortificó. Nosotros igual, en tiempo de refrigerio, de tranquilidad en nuestra vida, debemos fortificar nuestra vida, no estar perezosos, ¿verdad? Ay de los reposados de Sión, ¿verdad? Ay de los reposados de Sión. No debemos andar en esa flojera. Cuando hablo del día de reposo, me estoy refiriendo también al descanso que Dios va a dar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero antes de llegar al valle de sombra de muerte, se tuvo un buen reposo. Confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia. Entonces, lo que necesitamos en este tiempo de reposo, amado hermano, es pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Procurarlo hacer. Aquí pongo una información sobre el Shabbat o el día de reposo o el sábado, ¿verdad? Pero esta información es explicando de que en el descanso que Dios te da, no andarás con las manos caídas, ¿verdad? Lo vemos con la palabra, tenemos que buscar al Señor, prepararnos, amado hermano. Cuando usted está sano y no tiene problemas, es cuando más debería de buscar al Señor, ¿ves? Eso se ejemplifica como un reposo, pero lastimosamente lo hacemos muchas veces al revés. Cuando estamos enfermos y en problemas, queremos buscar más al Señor y debemos fortificar nuestro horno primeramente cuando estamos bien, ¿verdad? Para que en esos tiempos de angustia no pasemos hambre o aflicción. Pero como lamentablemente nuestra humanidad no quiere buscar al Señor, ¿verdad? No quiere. Entonces, dice la Escritura, la lluvia, ya sabe que usted es figura de la palabra. Deuteronomio capítulo 32:1 dice, inclinad oídos, oh cielos, y hablaré y oiga la tierra. O sea, nosotros, ¿verdad? Nosotros, como tierra, las palabras de mi boca. Oiga la tierra las palabras de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. Mire, destilará como el rocío mi palabra, como la llovizna sobre la grama y como los aguaceros sobre la hierba, dice. Deuteronomio 32:1, la versión Kadosh, dice, oye, oh cielos, mientras yo hablo, escucha tierra a las palabras de mi boca. Las enseñanzas caigan como lluvia. Es mi oratoria se condense con rocío, como nieve sobre la hierba. Entonces, cuando usted reciba una enseñanza de cualquier mano que usted escuche que Dios lo utilice, tiene que escuchar, porque esa enseñanza es como una lluvia, ¿ya? Como agua, y la palabra
es, ¿verdad? Como agua. Pero hay que ver también si esa agua no viene dañada, ¿verdad? Si no viene contaminada, hay que ver a la ley y al testimonio. Si no digieren como esto, es porque no les ha amanecido. ¿Como esto qué? Como la palabra, ¿verdad? Por el Señor. Entonces, mire aquí, goteará, goteará. La palabra goteará significa instrucción, ¿verdad? Significa recibir con pausas, ¿verdad? Significa enseñanza, acción, experiencia, advertencia. Goteará como la lluvia. La palabra del Señor lo que viene a darnos es una doctrina, ¿verdad? Una enseñanza, experiencia. Por eso debemos estar atentos a la palabra goteará. La palabra viene también como gotas. Gloria al Señor. Y dice también destilar, ¿verdad? Vimos ahí en el pasaje destilar. La palabra destilar es revelar, hacer surgir lo contenido oculto. Rocío, gotas menudas esparcidas sobre algo para humedecerlo. Entonces, ¿cómo vamos a estar humedecidos, amado hermano? Por las gotas de la palabra. Destilará. Cuando usted, Dios le revela algo de la palabra, algo oculto, ¿verdad? Pues se clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cuando Dios le revela algo de la palabra a usted, es porque le ha destilado sobre su vida esa palabra. Le ha hecho surgir lo contenido y oculto, ¿ves? Le ha dado ese rocío, le ha dado esas gotas que ha humedecido nuestra tierra seca muchas veces con terrones, ¿verdad? Esas gotas de lluvia. Miren la misericordia de Dios, ¿verdad? Hace para humedecer nuestra vida, amado hermano. Razonamiento, serie de conceptos encaminados a mostrar algo, a persuadir o mover a oyentes o a lectores. Llovizna, lluvia menuda que cae blandamente. Entonces la palabra lo que viene a darnos, a encaminarnos, ¿verdad? A persuadirnos para ir en el buen camino. Y oirás una voz a tus espaldas y dirá, este es el camino, andad por él. Esas son mis palabras como razonamiento, ¿verdad? Como un discurso, como un dicho, ¿verdad? Por el Señor, un mandato. Ahí le pongo yo las definiciones, ¿verdad? La grama, ¿verdad? Un brote, retoño, eso ya es como un fruto, ¿verdad? Como una flor, digamos, ¿verdad? Que está dando por a causa de la lluvia. No solamente nos debemos quedar en grama, porque después de la grama nacen las flores hermosas, los renuevos. Pero lamentablemente estamos solo con grama en este tiempo, fíjese, amado hermano. Tenemos que generar esos renuevos con la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad. Con este versículo termino, con la ayuda de Dios. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó, tú la recreaste. Entonces lo voy a leer en otra versión. Dice la escritura, oh Dios, en la versión Dios habla hoy. Oh Dios, tú hiciste llover en abundancia para renovar las fuerzas de tu tierra seca. Que este sea nuestra oración. Señor, haz llover en abundancia tu lluvia temprana, tus lluvias torrenciales, tu lluvia tardía, para que puedas renovar las fuerzas de esta tierra que soy yo, una tierra seca, Señor, para que pueda estar maduro y listo para la cosecha. La oración que podemos hacer, que Dios nos mande esa lluvia, amado hermano. Cuando no hay fuerzas en tu vida para buscar al Señor, cuando no hay fuerzas en mi vida para no buscar al Señor, es porque en mi tierra, porque mi vida está seca. Entonces lo que yo necesito es un aguacero, ¿verdad? Una lluvia. Así que, amado hermano, que en esta noche el Señor pueda derramar esa lluvia en cada una de sus vidas, ¿verdad? Y que esta palabra pueda vivificar sus vidas y fortificar el horno de su corazón. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, hermano Estuardo. Una palabra maravillosa que el Señor una vez más habla en nuestras vidas, familia. El Señor nos ama tanto que siempre nos está llamando, nos está hablando, nos está exhortando, llamando la atención.
¿Cómo está nuestro corazón, familia? ¿Cómo estamos delante del Señor? Él quiere que busquemos de Él, porque Él ya viene a buscarnos. Ese shofar ya va a sonar, el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, y Él nos ama tanto que nos viene hablando a través de nuestro hermano Estuardo, a través de nuestro pastor Luis. Seamos oidores de la palabra, pero no olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Escuchemos, porque el Señor nos viene hablando. Examinémonos delante del Señor. Estemos atentos, que no haya nada en nuestro corazón que esté estorbando la bendición y el poder irnos con el Señor. Los eventos y profecías cumpliéndose nos indican que estamos viviendo tiempos finales. Esta es la llamada de emergencia, alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Y siempre lo estoy diciendo y lo voy a seguir repitiendo, es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Necesitamos orar, familia, porque cuando nosotros oramos nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Y todos tenemos necesidad de oración, pero debemos orar con perseverancia, porque eso nos acerca más a Dios y Él empieza a mostrarnos nuestra condición de que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos limpiar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas y volvernos a Él de todo corazón. Y bueno, para aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesando con la boca y creyéndole en el corazón para ser salvo, como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, y en Juan capítulo 1, 12. Nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa. Y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí. Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso también y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy que escuches, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me prepares para ti, Señor, para aquel día glorioso del arrebatamiento, que pueda estar en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros. Como dice Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Si existe esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora para cerrar este tiempo maravilloso y precioso que el Señor nos ha dado. Y al terminar el estudio bíblico tenemos un tiempo de preguntas y respuestas y también un tiempo de oración. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, e intercediendo para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para cerrar. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy para aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También queremos darte gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo sigas llenando
más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Familia de Dios, gracias por habernos acompañado. Nos vemos este martes, si Dios lo permite, y no ha venido antes. Nos vemos el martes a las 21 horas de horario de Cuba con nuestro pastor Luis. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Un fuerte abrazo y Dios me los bendiga ricamente.